Impuestos México. Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo el tema titulado Aguinaldo. En esta ocasión les voy a mencionar cómo se calcula lo que es el aguinaldo, cuánto nos tienen que retener de ISR. El fundamento legal del aguinaldo lo podemos encontrar en el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo, que señala lo siguiente: los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Esto significa que el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 19 de diciembre y tiene que ser mínimo lo equivalente a 15 días de salario. Puede ser más dependiendo del criterio de la empresa. Esto es lo mínimo que marca la ley. Respecto a las personas que no han cumplido el año completo de servicio, tienen derecho a cobrar lo que es la parte proporcional del aguinaldo, al igual que las personas que tienen una terminación laboral antes de que termine el ejercicio. Hice esta pequeña tablita donde ustedes únicamente tendrán que capturar información en los campos marcados con color verde. El primer campo viene siendo fecha fin del ejercicio o de baja. Si trabajaron el año completo, le tienen que poner 31 de diciembre del 2023 para que les calcule los 365 días del año. Ok, acá le tienen que poner lo que es el salario diario bruto, en este caso 1,000 pesos. Los días de aguinaldo que marca la ley le vamos a poner el mínimo, que son 15 días. Y también tenemos que señalar lo que es UMA vigente para efectos de la parte exenta. En caso de que tengan días por descontar por concepto de faltas injustificadas, incapacidades por enfermedad general, privación de libertad y permiso sin goce de sueldo, lo tienen que reflejar en esta parte y en automático les tiene que restar esos días. Vamos a suponer, va a ir disminuyendo lo que es el aguinaldo que les corresponde por las faltas. Vamos a suponer que este colaborador no tuvo faltas. Entonces, 1,000 pesos de salario bruto por 15 días le corresponde un aguinaldo bruto de 15,000 pesos. El artículo 93 de la ley de ISR señala la parte exenta, que son 30 UMAS. Acá lo podemos encontrar. No se pagará el impuesto por la renta por la obtención de los siguientes ingresos: las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Acá se maneja lo que es el salario mínimo general, pero acuérdense de la reforma del artículo 123 y el decreto del 2016, donde señala que todo lo que se maneje como salario mínimo se entenderá que se refiere a lo que es UMA, unidad de medida y actualización. Así que vamos a toparlo por UMA. Son los 103.74 por 30 UMAS, nos da un total de 3,112.20, que es la parte exenta. Entonces, por diferencia, vamos a determinar lo que es el aguinaldo gravado. Respecto a las retenciones de ISR, hay dos formas de calcularlo. La primera opción viene siendo conforme al reglamento de la ley de ISR y la segunda es conforme al artículo 96 de la misma ley. Conforme al reglamento, nos tenemos que dirigir al artículo 174. El artículo 174 señala lo siguiente: tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y vacacionales, a que se refiere el artículo 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. La fracción primera señala lo siguiente: la remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. Ok, la parte grabada viene siendo 11,887.80. Entonces vamos a dividir esos 11,887.80 entre 365 y lo vamos a multiplicar por 30.4. Nos da una cantidad de 990.11. Nos vamos con la fracción segunda. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, ok, que viene siendo esto, 990, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate, y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de esta ley. Ok, entonces vamos a determinar lo que es el salario ordinario del trabajador.
Este trabajador tiene un ingreso diario de 1,000 pesos, entonces el salario mensual viene siendo 30,416.67. Los 30,4167 se obtiene de la división de los 365 días del año entre los 12 meses. Entonces la fracción segunda me está señalando lo siguiente, que debo de sumar estas dos cantidades, 31,406.81. Me señala que debo de aplicarle lo que es la tabla del 96. Le aplicamos la tabla del 96 y me da un ISR 5,044.18. Nos vamos con la fracción tercera. La fracción tercera señala lo siguiente: el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. Ok, lo que me está diciendo es que haga el cálculo sin considerar esta parte, que haga el cálculo únicamente de lo ordinario. Ok, lo hacemos. Le aplicamos la tabla del 96 y llegamos a un impuesto de 4,829. La fracción cuarta indica lo siguiente: el impuesto de retener será el resultado de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna la tasa a que se refiere la fracción siguiente. Y, ok, entonces vamos a calcular primero la tasa. La tasa a que se refiere la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción tercera de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera de dicho artículo. Ok, fracción tercera entre fracción primera. Ok, la fracción tercera viene siendo y la fracción primera esto. Ok, vamos a dividir esta cantidad, C53 entre C35. Me regreso a la fracción cuarta. Lo único que tengo que hacer es aplicarle la tasa a este aguinaldo grabado y me da un impuesto a retener por la cantidad de 2,583.41. Para determinar la cantidad neta que debe recibir esta persona, únicamente hago esta operación aritmética. Tomo los 15,000 y le resto el ISR a retener y le da un aguinaldo neto a pagar de 12,416. Ahora lo vamos a realizar conforme al artículo 96 de la ley de ISR. Acá únicamente vamos a realizar dos cálculos y vamos a determinar lo que es la diferencia para ver cuánto de ISR se va a retener por concepto de aguinaldo. En el primer cálculo vamos a considerar únicamente los ingresos ordinarios, que son los 30,416. De hecho, llego a la misma cantidad de ISR a retener. Por otro lado, debo de considerar la suma del ingreso ordinario más el aguinaldo grabado, que son los 11,000. Determino lo que es el ISR de ambos conceptos, le resto lo que es el ISR del sueldo y determino lo que es el ISR del aguinaldo. Como pueden observar, hay poca variación entre los dos cálculos y ambos son aceptables, la autoridad lo permite. Si quieres saber cuánto te va a tocar de aguinaldo, puedes usar este archivo de Excel para hacer la simulación. Dejaré mis datos de contacto en la descripción del video. Me pueden mandar un correo y con gusto les comparto lo que es el Excel. Espero que esta información sea de utilidad. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas, le des like y dejes tus comentarios. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Hasta pronto.